Bien, bueno, en las últimas horas, en realidad, lo que está sucediendo en las fronteras de nuestro país con Ecuador, con este corredor que ha creado Ecuador para trasladar a los ciudadanos venezolanos desde sus fronteras hacia el límite de Ecuador con Perú, para que hasta las 00 horas de hoy se les permite ingresar sin pasaporte, y a partir de las 00 horas de hoy se les exige mostrar su pasaporte para ingresar a nuestro país. Varios han logrado ingresar, muchos están ya viniendo desde Tumbes hacia Lima, y sin embargo aquí en el Perú al menos hay más de 400.000 ciudadanos venezolanos quienes de alguna forma están tratando de sobrevivir y están tratando de establecerse para tener mejores condiciones de vida, que sin duda el Perú se las ofrece respecto de la situación difícil que están padeciendo en Venezuela. Vamos a hablar un poco de esta situación y también de qué es lo que está sucediendo con este pedido que se hace de iniciar una investigación contra Nicolás Maduro, acusándose a él y su régimen contra crímenes de lesa humanidad. Así que para hablar de ambos temas están con nosotros Óscar Maurtua, ex canciller y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y también Óscar Pérez, ex diputado venezolano. Bienvenidos, gracias por estar aquí en TV Perú. Buen día, Julio. Nosotros hemos preparado un informe que de alguna manera grafica cuál es la situación de algunos ciudadanos venezolanos en nuestro país y cómo la están pasando. Les invito a que lo veamos y luego conversamos un poco de esta situación. Vamos con el informe entonces. A la familia Colin Pérez siempre les he dicho y les he hecho saber que los amo. Y a mis colegas y a mis pacientes los extraño y deseo que pronto podamos tener todos la calidad de vida que merecemos. Mayarlín Colin, de 43 años, natural de Aragua, Venezuela, tiene 2 meses en el Perú. Es doctora con posgrado en Medicina Familiar y Ocupacional. Se desempeñaba como jefa del Distrito Sanitario 1B en el estado Anzoátegui. A su cargo tenía 63 postas médicas. Hoy vende dulces en el mercado Lobatón del INSE. Aunque estoy vendiendo alfajores, lo trabajo con la misma pasión, con el mismo amor y el respeto como cuando los atiendo en la consulta, en el hospital, en una revista, en la sala. Y aquí estamos para dar lo mejor, para seguir dando lo mejor, así como lo estamos haciendo allá a pesar de las condiciones. Así como ella, cientos de venezolanos buscan labrarse un futuro en nuestro país. Según Migraciones, ya son más de 400.000 los que han llegado al Perú. Muchos han tenido que aprender nuestras costumbres. Tal es el caso de Adán Barrios, quien prepara mazamorra morada y arroz con leche. Buenas tardes, desean degustar un poquito de mazamorra peruana, pero no tengas miedo, chica, que esto es totalmente gratis, arroz con leche, mazamorra. Pueden degustar. Este taxista natural de Mérida dejó a su familia para endulzar paladares en la ciudad de Los Reyes. ¿Qué ingredientes tiene su arroz con leche? Leche condensada, azúcar, leche evaporada, arroz. Esta es la mazamorra que yo he preparado. A ver, voy a tomar el examen, señor. ¿Qué ingredientes tiene la mazamorra? Tiene maíz morado, canela, clavito, anís, tiene piña, durazno. Le invito a probar la mazamorra, señor. Usted me da su visto bueno. Como toda peruana, me dice. Está muy bien, no es de sobre, no es de sobre. No es de sobre. Es frecuente en la capital ver a numerosos venezolanos ofrecer sus conocidas bombas. Así conocimos a Daisy Hortiano y a su saltarina hija de 4 años, ambas de portuguesa. Ella es socióloga de la Universidad Nacional Ezequiel Zamora de la ciudad de Barinas. No es fácil. Pero bueno, tenemos que seguir luchando. La vida es así, nos tocó y bueno, espero que a ustedes como país nunca les corresponda vivir esta experiencia tan dura, porque de verdad es muy fuerte llegar a un país ajeno al tuyo, a hacer algo que nunca habías hecho. Daisy se consuela abrazando a su niña. La bebé quiso mandar saludos a su abuelito. Así, bien altico. Hola, abuela. Te amo, dile. Te amo. Metros más allá, en un puesto de venta de carne Magdalena, estaba Jordano Suárez, de 30 años. Él cortaba y deshuesaba reses, chanchos y corderos en un mercado de Carabobo años atrás. No todos los venezolanos tienen la suerte de hacer en el Perú lo que hacían en su país. ¿Las caseras peruanas son exigentes? Bastante. ¿Qué es lo que más le exigen? Son únicos ustedes, son únicos. Por ejemplo, No, que todos lo corten bien. No, hagámoslo así, así, finito, no, todo bien. muy cerca, Jordano tiene un compatriota con estudios superiores. Saqué carrera en filosofía. ¿A usted es filósofo de profesión? Sí, claro. Sí. ¿Dónde estudió?
Estudié en la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas, y bien. Marcos Saavedra, de 44 años, nació en Ciudad Bolívar y también fue visitador médico. Ahora vende pan artesanal y también prepara mini pizzas. Es de atender con gusto a quien desea probar sus obras culinarias. El venezolano nunca se preparó para emigrar. El venezolano siempre estuvimos dispuestos a recibir inmigrantes y ayudar a todos como hermanos, ¿no? Como debe ser. En estos últimos días se ha evidenciado el rechazo por parte de algunos peruanos hacia los venezolanos. Pedro Agama, empresario ancashino, no pertenece a este grupo. Ha tendido una mano a los extranjeros en su mercado en la cuadra 7 del Jirón Echenique. Natural de Pomabamba, sabe que es dejar su cuna en busca de un futuro mejor. Estamos en familia y trato de hacer que ellos se sientan bien con todo, porque como les vuelvo a decir, todo el mundo viene de distintos lugares acá a la capital. Para los venezolanos no es fácil estar lejos de los suyos. Damián González es locutor y no pudo despedirse de su madre. Ella tenía Alzheimer y murió la semana pasada de distintos males. El séptimo de todos sus hijos no pudo ir a su entierro. Madre, te amo, vieja. Te quiero mucho. Te adoro. Y que la voy a seguir amando hasta el último latido de mi corazón. Damián forma parte de Impacta Radio, compuesta por connacionales suyos y que se emite desde Lima. Su señal es propalada por internet y redes sociales. Aquí está un intérprete de nuestra música, se trata de Luis Silva con ese tema que nos llega al corazón, Venezuela. Esto es Impacta Radio desde Perú para todo el mundo y este es su programa Raíces. Mi bella gente del Perú, ¿cómo está mi hermosa? Todos los empleados de este medio de comunicación son venezolanos. Su director es Eduardo Olivares. Aquí he entrevistado a sus paisanos que radican en Lima para saber cómo les va. Es una radio de venezolanos para venezolanos y también para peruanos, porque nos gustaría que como países hermanos, pues el peruano conozca un poquitico más de cómo es nuestra idiosincrasia, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestro talento. También propala música de su tierra, como de distintos géneros. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Buenísimas tardes, Lima. Buenísimas tardes, Perú. Buenísimas tardes, Venezuela. Estamos aquí en vivo en este programa que se llama Aquí Vamos. Sí, señor. Los amigos venezolanos, al saber que TV Perú iba a emitir este informe especial, nos invitaron a sus cabinas. Acá con tu compañero camarógrafo, no nos podemos dejar por fuera. Miguel Ángel Rodríguez, en la cámara. De verdad, un rockero, señores, rockero. Hablando para el aire, nos comentó que le gusta el heavy y también la música clásica, el rock. Sabe bastante el pollo, claro. Los venezolanos han llegado a nuestro país para empezar de cero. Sufren por no estar cerca de los suyos. Han dejado atrás a sus madres, padres, hermanos o hijos. Seguramente habrá muchos sueños frustrados, pero ahora solo tienen una sola meta: vivir en paz. Con la cámara de Miguel Ángel Rodríguez, genial. Manuel Irerrati, TV Perú Noticias. Gracias. Un informe de Manuel Ireda que sin duda grafica cuál es la situación que muchos venezolanos están atravesando en nuestro país y de cómo poco a poco están encontrando formas de trabajar, de tener los ingresos suficientes para poderse sostener aquí en el Perú. Sin duda, estamos hablando, según cifras a las que tengo acceso y les pediría que me confirmen en todo caso, se habla de más de 2.300.000 venezolanos que han salido de Venezuela a diferentes partes tratando de encontrar una situación mejor para sus condiciones de vida. Es la diáspora más impactante que vive América Latina en nuestra historia. Todo lo que hemos visto que es conmovedor, a su vez es reflejo de esta crisis humanitaria que vive Venezuela por una dictadura que los ha empujado. Lo que acaban de decir y es cierto, los venezolanos no estaban habituados a migrar, no estaban con la idea, porque siempre fue un estado próspero, fue un estado exitoso. Ahora es un estado fallido. Era un lugar al que todos querían ir porque... Oiga, han recibido peruanos en los momentos difíciles nuestros de dictadura, como otros países de América Latina recibieron peruanos también. Chile en momentos solidarios recibió a muchos peruanos perseguidos por las dictaduras que hemos tenido espasmódicamente en nuestra patria, ¿no? ¿Qué población tiene Venezuela? Es aproximadamente similar. Buen día, Julio, y buen día a todos los amigos de TV Perú, al embajador.
La población venezolana en este momento es muy similar a la del Perú, está sobre los 31 millones de habitantes. Quiero decirte, Julio, que en este momento las cifras que se manejan es que un poco más de 3 millones de venezolanos han tenido que ser parte de este éxodo masivo que cada vez se agudiza y se exponencialmente crece más frente a la grave situación que se sigue registrando en Venezuela y que con medidas económicas como las que irresponsablemente entraron en rigor el pasado día lunes, se va a agudizar aún más y esto tiene para rato. Por eso que creemos que estas iniciativas, de las cuales incluso el ex canciller ha sido parte de algunas discusiones, de comenzar a buscar la solución real a este drama que tiene Venezuela, que es encauzar nuevamente a nuestro país hacia senderos de democracia, es lo que hay que hacer. Lo único que puede detener este éxodo masivo de venezolanos hacia países de la región es definitivamente la salida de Nicolás Maduro del poder. No hay otra. Ahora, ya se ha activado algún mecanismo, en todo caso hay un pedido, ¿no? La Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha saludado una iniciativa que está gestionando el gobierno peruano para solicitar a la Corte Penal Internacional, y no lo hace solo, sino acompañado de Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, para una investigación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es correcto. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en ese caso? Porque tengo entendido que ya hay antecedentes, ya hay preinformes que han sido emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las mismas Naciones Unidas, ¿no? Es correcto. Ambos dan sustento. Lo que ocurre es que hay que ser prolijos, hay que llevarlo de acuerdo al debido proceso. Correcto. ¿No? Para no tener, y es manifiesto, yo creo que hay evidencias muy flagrantes de lo que ha acontecido, de persecución de derechos humanos, de actitudes de lesa humanidad, ¿no? Que están tipificados en los estatutos de la Corte Penal Internacional, que no pertenece a Naciones Unidas, es autónoma. Y creo que lo que acaba de mencionar, congresista, es muy importante, porque es ponerse ya en la vigencia de la norma internacional. No son declaraciones, no son proclamaciones, no son manifestaciones de prensa. Esto ya tiene un procedimiento jurídico que es, pues... Que ya se empezó, que ya se encaminó. No está formalizado. En breves días va a culminarse la preparación. Según la acusación formal está en proceso de elaboración para ser remitido. Así, hay que conciliarla con los países que están respaldando esta propuesta. ¿Es la primera vez que se da en América Latina una situación de esa naturaleza, una denuncia corporativa? No, bajo el carácter corporativo de varios países, sí. En Argentina, recuerde usted que el gobierno llevó el caso y hubo condenas contra los miembros de la Junta Militar, que luego fue sustituida después de las Malvinas y el gobierno de Alfonsín, ¿no? De acuerdo, pero eso fue, digamos, de parte. Exactamente, la sociedad civil, la Madre de Mayo, incentivaron todo eso. Aquí estamos hablando de los gobiernos más identificados con la crisis que vive Venezuela, ya no hacen pronunciamientos, sino que ahora han tomado la vía legal, la demanda efectiva. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Una vez que se admite esa demanda, ¿cuáles son los pasos a seguir? Fiscalía, constatación, confirmación. Se inicia un proceso con un fiscal, quien va a tener que hacer la investigación del caso, como cualquier proceso penal en cualquier sistema de justicia. Pero hay una diferencia, y creo que es lo importante de esto que está planteando el embajador, que no es lo mismo, porque hay algunas denuncias que se han venido presentando ante la Corte Penal Internacional sobre delitos, crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en Venezuela. No es lo mismo que lo hagan ciudadanos, que lo hagan instituciones, a que lo hagan gobiernos, porque al ser presentado por gobiernos, como bien lo está diciendo el embajador en este momento, ya la Fiscalía tiene que inmediatamente comenzar a conocer de estas denuncias,
O sea que lo que vamos a ver luego de que se produzca formalmente la presentación de esta denuncia por parte de Argentina, de Perú y otros países, Chile, Colombia y Paraguay, que se vayan sumando, Paraguay es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya no va a poder dilatar más lo que estamos esperando los venezolanos y los países de la región. Porque hay que entender algo, además. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué Perú, Chile, Argentina se están metiendo en esto? Bueno, es que el problema de Venezuela dejó desde hace rato de ser exclusivo de los venezolanos y se ha convertido en un problema para la región. Pero además, la violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad son universales y absolutamente nadie puede ser puede mirón, cerrar los ojos diríamos los ante una venezolanos, situación así, ¿no? Claro, pudiésemos ser mirones o pudiesen ser mirones frente a una realidad que les está explotando en la cara a muchísima gente en este momento. Ahora, mire Julio, me disculpe muy rápidamente, lo que dice caballero es muy real, es la comunidad internacional, no hay intervencionismo, que es para nosotros sagrado en derecho internacional. Esto ya es patrimonio, esto ya corresponde a la cultura democrática y a la cultura de derechos humanos que se ha fomentado, que existe después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos ya son universalmente aceptados, por eso es que se está actuando bajo esos lineamientos. De acuerdo. Bueno, y vamos a esperar que ese proceso siga por las vías formales, las vías legales. Antes de septiembre, en breves días, yo creo que ya está la cosa. Se formaliza la denuncia. Lo está anunciando el propio canciller Popolizio. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la situación que atraviesan, que sufren en realidad los venezolanos, que son los que están saliendo de Venezuela por la situación que se vive allí? No es que simplemente están tratando de ir a otro país, sino que esto forma parte de una búsqueda de refugio. ¿Cuál es la condición sobre la cual se está dando este proceso de migración? Sí, creo que es importante destacar, se lo comentaba el embajador antes de entrar al programa, lo que ha sido la solidaridad de los países de la región. Ayer lo decía en una entrevista al diario El Comercio, que hay que destacar que el Perú fue el primer país en el mundo, no en la región, en el mundo, que aprobó una política migratoria solidaria dirigida a la diáspora venezolana en estos momentos de dificultad, pero además es el último en adoptar una medida restrictiva como la que está entrando en vigencia el día de hoy. Es por eso que hemos dicho que entendemos la naturaleza de estas medidas en el entendido de que el Perú debe garantizar su seguridad y el orden interno, pero obviamente que nos genera una preocupación frente al hecho de que la situación en Venezuela se sigue agravando. Para que tenga una idea, Julio, en este momento el 69% de la población infantil venezolana sufre de desnutrición. Vamos ya sobre el 20% de nuestra población infantil que sufre de desnutrición aguda. Según Cáritas, que nadie puede refutar o rebatir la credibilidad que tiene Cáritas, en este momento 300.000 niños venezolanos están a punto de morir de hambre, o sea, de no poder comer. Y eso sin hablar de lo que es la evidente pandemia en la que se está sumergiendo Venezuela por la falta de medicina, por la falta de tratamientos médicos. Para que tenga una idea, los hospitales públicos venezolanos en este momento, el que mejor está dotado no supera el 5% de su dotación más básica, de lo más elemental. O sea, es un verdadero drama que se suma al hecho de que no hay trabajo, que la economía se sigue desbaratando con medidas irresponsables como la que estamos viendo, se han venido aprobando en los últimos tiempos, y lo que se está viviendo en Venezuela en este momento es un verdadero drama, es una tragedia. Los venezolanos no migran, los venezolanos están escapando, se están desplazando, están huyendo de una verdadera catástrofe, y nosotros en este momento resaltamos, en medio de todas estas dificultades, lo que representa estos gestos nobles de solidaridad manifiesta que se ha venido recibiendo en todos estos países y de manera muy particular en el Perú. Muchas veces se destaca el que una persona, otra por acá, pueda tener un gesto hostil hacia un venezolano, pero yo hoy día ratifico que faltarán días de vida para agradecer todo lo que a diario hace el noble pueblo peruano por los venezolanos. Sí, pues los medios a veces destacan situaciones muy particulares, pero que no reflejan realmente la realidad
que se vive en nuestro país, ¿no? Pero, ¿cuál es el estatus de parte de los que están viniendo aquí a Perú, que están viajando a Colombia, que ahora uno de ellos decía va a continuar su camino hacia Chile, porque de alguna manera están tratando de encontrar algún espacio donde se les pueda acoger y puedan rehacer su vida y empezar de cero? Yo quisiera volver sobre las manifestaciones que ha hecho el señor. El Perú es solidario y lo hace por convicción. El Perú, si ha tenido que surgir la situación del pasaporte, afecta a una minoría muy mínima. Hubo también casos de orden de seguridad interna, que es de dominio público, pero el 80% de los venezolanos que han ingresado con pasaporte. Y hay un tratamiento especial para madres y menores, eso es definitivo. Y el gobierno ha sido muy enfático, el presidente, el premier, el gobierno, el canciller, han sido claros en que aquí se va a dar acogida a todos. Aquí no hay que atemorizarse. El Perú ha abierto los brazos y nunca los va a cerrar. Los tiene siempre extendidos con solidaridad manifiesta. ¿Por qué y cómo se va a poder encontrar? Es un proceso de absorción, ¿no? Paulatina. Cálculos se estaban hablando, yo les mencionaba también antes de presentarnos en el set, hablábamos de que se estimaba según OIM en que eran 500.000 los que iban a llegar el volumen total de Venezuela. Me dijo, no, va a ser más. Y hay que ver también las capacidades que tiene el país para poder absorber a todas estas personas. Es transversal porque esto supone desde el carácter eminentemente migratorio interior. La política de Estado está definida, solidaridad plena. Y la política exterior está sustentada en derecho internacional, referido a todo lo que supone además la demanda ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Y toda la solidaridad de ingreso. Bien. Pero esto compromete salud, compromete empleo, compromete sin número de sectores, transporte, para poder asegurar también que todo esto sea formalizado. Y creo que ese fue el empeño que tuvo en su momento y que lo que ha acontecido a la medianoche de hoy, la medianoche de ayer, la madrugada de hoy, para poder hacer una cosa más formalizada. Yo creo que los venezolanos están acá o que están esperando ingresar, al Perú, que se sientan seguros que el Perú es un país generoso que acoge con solidaridad. Ahora, lo que correspondería sería que los países de América Latina que de alguna manera están recibiendo ¿no? La llegada de muchos venezolanos tomen medidas conjuntas para encontrar mecanismos que ayuden realmente a facilitarles el ingreso, porque lo más importante es que hay que cuidar la vida de los niños, de las personas más vulnerables, que son quienes están viviendo en una situación gravísima. Yo creo que se equivocan quienes, y esto no me refiero a los gobiernos, que creo que se equivocan quienes creen que esto debe ser observado, manejado, tratado desde el ámbito de una jurisdicción en particular. Esto tiene que ser abordado con una visión mucho más amplia, una visión regional, que se vea al venezolano. Nosotros estamos planteando desde el mes de marzo la activación de un corredor humanitario que desde Cúcuta, frontera del norte de Santander en Colombia con el estado Táchira en Venezuela, que es la puerta de ingreso a este éxodo masivo de venezolanos, y que pueda atravesar Ecuador, Perú, Chile, Argentina, incluso Paraguay, Uruguay, donde ya se están registrando algunos ingresos. Claro. Entonces, creo que es importante y creo que es vital, y se lo hemos manifestado así a las autoridades de ACNUR y de la OIM, el realizar cuanto antes un censo que permita caracterizar a la población venezolana que está llegando al Perú, para que esto pueda de una vez por todas saber de las potencialidades reales que tiene cada uno de mis connacionales, que puedan ser incluso muchos de ellos trasladados con las potencialidades que tienen. Además, hay la disposición para ello a las provincias en donde pudiese tal vez profesionalmente ser ellos de muchísimo mayor importancia su presencia. Por ejemplo, el caso de los médicos. El Perú tiene un déficit de 18.000 médicos en este momento. Vemos que muchos de los que están llegando en este momento son médicos y especialistas además. Cito un caso, el doctor Omar Giglioni, un cirujano cardiovascular periférico. Solamente hay 10 en su especialidad en el Perú, y el doctor Giglioni está vendiendo libros en este momento en Lima. O sea, está desperdiciando. Una necesidad de atención de salud. Debemos agradecer incluso, y aquí hay que destacar también las cosas buenas, que la Superintendencia Nacional de Migraciones
ha acelerado el proceso de regularización migratoria de un importante grupo de médicos venezolanos, en su mayoría especialistas. Ayer se les entregó su PTP, ya la semana próxima están procediendo a colegiarse porque ya reconocieron sus títulos ante la SUNEDU, ya presentaron un examen de evaluación ante el Colegio Médico Peruano. Y en los próximos días vamos a ver esta camada de unos 300 médicos venezolanos que van a estar al servicio del pueblo peruano. Entonces, sí creo que es importante, en primer lugar, ya comenzar a definir de una manera muy clara cómo evitar que todos se vengan a Lima, que esas potencialidades, esos conocimientos, esa experticia que tienen muchos de mis connacionales, pueda ser colocada al servicio del Perú. Bueno, en provincias sobre todo, que es a donde no llegan los buenos médicos generalmente a dar prestaciones de servicios de salud, ¿no? Claro. Generalmente se concentran en la capital y cosas por el estilo. Eso es, y ya para terminar, por favor, don Oscar, le pido, ¿eso es una preocupación ya de la comunidad internacional a nivel de Cancillería? ¿Están tratando de encontrar una solución conjunta? Siempre se insistió en que esto tenía que ventilarse de forma mancomunada entre los países que están siendo de acogida a los hermanos venezolanos. Y ha tenido la iniciativa, que era una propuesta ya que se está evidenciando en el seno de estos países, para llevar a cabo en breves días una conferencia ministerial que pueda armonizar todas estas políticas. Y creo que va a dar resultados. Es preferible que se lleve a cabo, que estemos concertados. Mire usted, las dificultades que ha tenido la Unión Europea con todos los migrantes de Sub-Sahara, y es Europa, la Unión Europea, que es sólida, organizada, con programas establecidos, ha tenido dificultades. Hay que recoger esas buenas prácticas que se han desarrollado allá, además, para traerlas aquí y que nos ayude a resolver en menos tiempo esta situación. El fenómeno norteamericano-mexicano. También. El Perú no levanta muros. El Perú abre brazos. Y tiende puentes. Construye puentes. Sí quiero aprovechar brevemente, Julio, en primer lugar, para llamar y aprovechar la llegada que tiene a nivel nacional TV Perú, para llamar a la calma a mis connacionales, a la tranquilidad. Entiendo que son momentos de dificultad. El pasado lunes hicimos una solicitud formal al canciller Néstor Popolicio, conociendo además de su visión humanista para abordar este tipo de casos, para que se pudiese evaluar la posibilidad de aprobar algunas excepciones por la vía humanitaria, solidaria, en este caso permitir la entrada de niños, niñas, adolescentes sin pasaporte, quise decir, con cédula de identidad, adultos mayores, mujeres en estado de gestación, enfermos crónicos, personas con cáncer, con tumoraciones. Decisión que se ha tomado, ¿no? Claro, y debemos, por eso creo que es importante resaltar lo positivo también, por eso llamo a la calma a mis connacionales, sobre todo a quienes están en este momento en la frontera, de que no se va a impedir el ingreso al Perú. Pero además hay otros mecanismos, las solicitudes de refugio, o sea, hay distintas formas que de una manera ordenada van a permitir que en medio de esta gravísima calamidad que vivimos los venezolanos, ellos puedan llegar acá al Perú. Pero además, como he dicho en otras oportunidades, faltarán días de vida para que a plenitud los venezolanos podamos agradecer al Perú, a sus instituciones, a su gobierno y al noble pueblo peruano lo que diario hacen por nosotros en este momento tan difícil. Bien, muchísimas gracias por estar conversando conmigo esta mañana aquí en TV Perú. Oscar Maurtua, ex canciller, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y Oscar Pérez, ex diputado venezolano, han estado aquí en nuestros estudios. Nos toca hacer una breve pausa y vamos a volver con más información aquí en TV Perú Noticias. Volvemos.